Los mitos que conocemos todos o que hemos escuchado todos o los que no hayan escuchado van a lo mejor en algún momento a escuchar son, los trabajadores me van a demandar o la Secretaría del Trabajo me va a multar por el estrés de los trabajadores. Falso. A ver, el estrés no lo podemos medir de inicio solo con la norma. Tiene que ser clínicamente detectado y clínicamente tratado para que se pueda decir que alguien tiene estrés a causa de su trabajo. Entonces, solo por el hecho de que los trabajadores me digan, es que estoy muy estresado y entonces si no me das un masaje cada tercer día te voy a demandar. No, eso es falso. No puede suceder. Oye, pero pasan los años y yo no hago nada porque ese trabajador tenga mejores condiciones. ¿Se acuerdan lo del ambiente favorable laboral? Entonces, yo no hago nada por este tipo de cosas que me está reportando yo el trabajador y pasan los años y se enferma, sufre un ataque al corazón, fortunadamente se recupera y todo y me demanda. Sí puede darse, obviamente, siempre y cuando no hayamos cumplido con todo lo que justo la norma está diciendo, que es identificar, tengo que ver, tengo que analizar qué factores son y tengo que prevenirlos de alguna otra forma, ¿no? Yo como organización. O sea, de facto no lo pueden hacer, no me puede demandar un trabajador y no me puede multar la Secretaría del Trabajo por tener a un trabajador con estrés. En algunas ocasiones les he comentado a algunos de las personas que se han acercado con nosotros aquí a GWP y les digo, miren, lo que menos te debe preocupar ahorita es la parte del estrés. ¿Por qué? Porque al final del día, imagínate que en lugar de que seas una empresa que se dedica a distribuir zapatos, fueras una estación de bomberos. ¿Cuánto estrés tendrán las personas que trabajan ahí como bombero principalmente? Entonces, no es el fin último el estrés. ¿Se acuerdan de los fines que decía yo al principio? Bueno, pues el estrés no es uno de esos, ¿no? ¿Debo acortar las jornadas laborales? A ver, no, tampoco va por ahí. No es que yo como organización, en lugar de que trabajen 8 horas, tenga que trabajar 4 y con el mismo sueldo, o 7 y con el mismo sueldo, o darles 3 horas y media de comida. No, no, no. A ver, si lo hacen hoy en día, está bien, pero no es algo que al final haya sido creado por eso la norma. La norma no te dice, como están muy estresados, reduce sus jornadas laborales. A ver, no, no va por ahí. ¿Por qué? Porque si no iría en detrimento de la organización y de cualquier cosa que pueda estar desarrollándose con base en el trabajo de estas personas. Muy bien. Imagínense en trabajos, por ejemplo, en hospitales o en lugares donde hoy en día principalmente no se pueden hacer reducciones a lo mejor de horarios de trabajo. Atención, por ejemplo, enfermos y ese tipo de cosas, pues no se pueden hacer. Muy bien. Sin embargo, oye, pero sí lo podemos hacer. Claro, por supuesto que se puede hacer, tanto que en estos últimos meses, como les mencionaba, mi noción de últimos meses probablemente no sea la mejor, pero de marzo para acá, las jornadas laborales se acortaron, en algunos casos se modificaron y han sido bien aprovechadas tanto por la organización como también por los mismos trabajadores. Quiere decir que per se no debo acortar jornadas laborales, es decir, no es algo que tenga que hacer. Oye, ¿lo puedo hacer? Claro, por supuesto que se puede hacer y no tendría que ver absolutamente nada con la misma norma, ¿no? Oye, ¿puedo mandar correos fuera del horario laboral? Porque muchas organizaciones dicen, oye, es que mi jefe anda muy apanicado porque resulta que dice que a las 3 ya no va a mandar correos porque lo van a demandar y me voy de nuevo al punto A, ¿no? Y lo van a demandar y todo esto. A ver, no. La norma no te dice cuál es el accionar que debes tener como función dentro de las organizaciones o dentro de los trabajos. La norma te dice que cuáles pueden ser las consecuencias y que tú las analices. Eso es lo que te dice, pero si una de las consecuencias es mandar correos fuera del trabajo laboral porque tú pides que te contesten a los 5 minutos y el correo lo mandaste a las 3 de la mañana, bueno, pues creo que eso hasta por sentido común estaría fuera de lo que esperaríamos cualquier organización. Muy bien, mandar correos a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana y esperar hasta el otro día que contesten es de lo más normal y no entra dentro de lo que está estipulado en la norma. Entonces, no va por ahí tampoco esta parte, ¿no? Debo de dotar de comodidades a los trabajadores. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba yo del masaje, de lo de la cerveza y todo esto? Tampoco. A ver, la norma no te dice, para que estén menos estresados, tienes que darles masaje. Eso no te dice la norma. El cómo
no lo está especificando la norma. Y esta es una parte que no especifica. Entonces, al final del día, oye, pero en la organización sí lo van a hacer. Está muy bien, se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero también tenemos que evaluar qué es lo mejor, un masaje relajante o cervezas el fin de semana o el viernes, o mejor tener acciones que sean mucho más concretas a través de programas de capacitación, programas de comunicación, actividades que se tengan extra funcionales, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Le debo pagar terapia o contratar un psicólogo a los trabajadores? Y este es algo que creo que unánimemente todos tienen como algo que per se la norma te obliga. Muy bien, no les debo de pagar terapia y no debo de contratar un psicólogo para los trabajadores. ¿Qué es lo que me dice la norma? Después de que tú analizas, después de que tú, bueno, obviamente pides que toda esta, recabar toda esta información, analizas y generas acciones y te das cuenta que algunas personas de alguna u otra forma tienen que ser tratadas o por lo menos tienen que revisar, ser revisadas por un médico. Por supuesto que los puedes canalizar, pero tú no vas a contratar un psicólogo para ese trabajador. Oye, pero ¿lo puedo hacer? Claro, lo puedes hacer. Es decir, todo esto es lo que nosotros creemos que es obligatorio, pero nada de esto es obligatorio. Pero todo lo puedes hacer, por supuesto que sí. ¿Qué es lo que sí te dice la norma? Y hoy te voy a hablar un poquito más de esto, de lo de los psicólogos y todo esto. Bien, lo que sí te dice la norma es que todas las empresas, llámese empresas de responsabilidad social limitada, SA, AC, lo que sea, todas las organizaciones, todas en cuanto a expidan un comprobante de ingresos o tengan a una persona contratada ahí, todas al 100% tienen que cumplir con la norma. Todos los centros de trabajo de esas organizaciones. ¿Qué es lo que sí tengo que hacer? Tengo que evaluar los factores de riesgo psicosocial. Hay para esto instrumentos que la misma Secretaría del Trabajo ha dotado, que son las guías de referencia, para poder evaluar esos factores de riesgo psicosocial. Son 3 guías de referencia, en la mayoría de los casos se aplican 2, en la minoría de los casos se aplica una de esas guías de referencia. ¿Se acuerdan de los bloques? Muy bien. El bloque A, que es de 1 a 15 personas, se aplica la guía de referencia 1. El bloque B se aplica la guía de referencia 1 y la guía de referencia 2. Y el bloque C se aplica la guía de referencia 1 y la guía de referencia 3. Bien, oye, yo soy una organización que entro en el bloque A. ¿Puedo aplicar la guía de referencia 1 y la 2? Sí, sí lo puedes hacer. No te limita la norma o la Secretaría del Trabajo no te limita a que nada más tengas a como de lugar que aplicar una. Sí tienes una que aplicar obligatoriamente, pero puedes aplicar cualquiera de las otras dos, no hay ningún problema. Lo que sí es que en el bloque 2 o en el bloque B, que son de 16 a 50, solamente puedes aplicar la 1 y la 2. No puedes aplicar, por ejemplo, la 1, la 2 y la 3. ¿Por qué? Porque son como complementarias y serían como repetitivas. ¿Podemos hacer una adecuación? Sí, sí se puede hacer una adecuación. Muy bien. Proporcionar y difundir información y acciones. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan de lo que les decía yo? De esta parte de pareja cuando, oye, es que, ¿qué es lo más importante en una pareja? ¿El amor, la comprensión o la comunicación? Y creemos muchos que a lo mejor estos 3 factores, pero uno de los predominantes es la comunicación. Muy bien, proporcionar y difundir información es la parte primordial del tema de comunicación con los trabajadores, de parte de la organización hacia los trabajadores. Esas son lo que nosotros denominamos como acciones. Eso es muy importante. Muy bien. ¿Qué otra cosa sí estamos obligados y sí tenemos que cumplir? La canalización a la atención médica. Oye, pero ¿por qué hace rato me decías que no íbamos a contratar ningún psicólogo? No. Una cosa es que lo contratemos y otra cosa es que hagamos el proceso de canalización médica. Como estas guías de referencia, que es el punto B, evaluar los factores de riesgo psicosocial, nos indican qué personas son las que tienen cierto grado de riesgo, de factores de riesgo psicosocial, valga la redundancia, pero ese cierto grado de riesgo nosotros lo vamos a poder identificar. Entonces, en ese momento podemos nosotros identificar a la persona y primero, y voy a hacer 3 pasos. Primero, recomendar que tenga una atención médica a través de las instituciones públicas o bien a través de alguna institución privada, pero que nosotros como organización no la vamos a pagar. Oye, estamos en posibilidad de hacerlo, lo puedes pagar, no está limitado, pero de entrada no está obligado a que lo hagamos. Muy bien, entonces la recomendación. El segundo
pasan unos meses y nosotros tenemos otra entrevista. Normalmente esto lo tiene que hacer el área de recursos humanos o quien la organización designe para que suceda. Muy bien. La segunda entrevista, oye, se hace un exhorto si es que esa persona no ha ido. Y la tercera ya es como una invitación directa de necesito que vayas a hacer una atención médica. Ya me la programaron para dentro de, voy a inventar, 4 semanas. Esto es irrisorio dentro de este país, pero bueno, ya me la programaron dentro de 4 meses. Muy bien. Todas estas llamadas que nosotros hacemos para canalizar la atención de alguno de los colaboradores o de los empleados o trabajadores, se tienen que evidenciar, es decir, se hace una carta, se hace un correo electrónico, se hace una minuta de esas sesiones, pero todo eso se tiene que evidenciar. ¿Por qué? Porque cuando la Secretaría del Trabajo nos puede hacer una revisión, entonces lo primero que va a decir, a ver, ¿quiénes son las personas que tienen un factor de riesgo psicosocial alto? Ah, pues son todas estas personas. Muy bien. De todas estas personas, ¿cómo fue su proceso de canalización a la atención médica? Ah, de esta forma, y tenemos las evidencias, las fechas, etcétera, 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 ¿no? Y ahí sí es como lo tenemos que ir cumpliendo. Oportunidad más allá de cumplir, esto es ineludible. Creo que todos se acuerdan de lo que les mencionaba del examen psicométrico. Muy bien. Esta es nuestra gran oportunidad para aprender y para pasar el cumplimiento de la norma, no solamente para pasar. Entonces, en realidad creo que tenemos una gran oportunidad, todas las organizaciones, de poder hacerlo bien. Muchos me pueden decir en este momento, oye, es que yo no tengo ni siquiera una persona asignada para esto. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Se acuerdan de la encuesta que decíamos que un porcentaje ahorita de los que estamos presentes decían, oye, es que yo no tengo ni siquiera idea de con qué voy a cumplir porque no tengo nada? Bien, les tengo una buena noticia. Muchas de las organizaciones hoy en día casi tienen todo. Por eso les digo que el 80% de las organizaciones en México tenemos todo para cumplir, aunque no nos hemos dado cuenta. En realidad tenemos absolutamente todo, porque no está ligada la norma a que tenga yo que invertir en cuestiones tecnológicas, no está ligada la norma a que tenga yo que contratar, por ejemplo, un psicólogo, a que tenga yo que pagar masajes en las organizaciones, cosas de ese tipo no están contempladas dentro de la norma.